Bienvenidos a Ecos de la Memoria. Viajaremos por la historia de nuestra querida Barinas a través de relatos, entrevistas y música tradicional. Exploraremos los eventos, personajes y lugares que han moldeado la identidad de nuestro amado pueblo. Tenemos la presencia de cada uno de ustedes en esta vuestra casa, el Museo Alberto Averro Torrealba. Nos reúne hoy el conversatorio El Béisbol en Barinas. Para ello tenemos a nuestro invitado, el profesor Edison Pérez Cantor y el señor Víctor Lima. Ellos estarán ampliando y suministrándonos valiosa información relacionada con este deporte acá en el estado y el desarrollo desde sus inicios hasta la actualidad. La dinámica, como ustedes la saben, después que ellos hagan su intervención, entonces les damos la participación a ustedes para que hagan las respectivas preguntas y cuenten también sus anécdotas, como seguramente lo tendrán los expositores. Voy a dejar con ustedes entonces al profesor Edison Pérez Cantor. Bueno, celebro de verdad este reencuentro con tantos amigos. Yo decía ahora antes del conversatorio que yo tenía más de 50 años que no veía a Víctor Lima, una persona con la que coincidía casi todos los días en el Estadio La Carolina. Y me parece importante esto, no solamente un encuentro con la memoria, sino que es un deporte que nos impactó tanto que Edgar Comenares del Valle, para ascender en una categoría en el Pedagógico de Caracas, su tesis se llamó El léxico del béisbol en Venezuela. ¿Por qué? Porque nos impactó de tal manera que a nosotros nos preguntan por un familiar o por un amigo: mira, vale, ¿cómo sigue fulano y tal? Que está muy delicado. Y yo, coño, vale, está en tercera. Mira, y fulano, no sé si se fue para Caracas, pero se fue de Flay o de Rolling. Y otros decían que si estaba en tercera, pero que con un toque de bola él anotaba, cuando estaba muy grave de salud. Entonces es una manera de entender no solamente nuestra identificación con el béisbol, sino con la política, con la economía, con lo social, con lo humanístico, porque en el deporte, en sus inicios en Venezuela, por ejemplo en Venezuela, se hacían equipos de béisbol donde participaban intelectuales, artistas, gente de los barrios, gente adinerados, y una diferenciación en particular con los partidos políticos. Pues los partidos políticos difícilmente se constituyen en un equipo. En cambio, en el deporte sí nos constituimos en equipo. Si la tercera base comete un error o el left field comete un error, el equipo se cae. Pero inmediatamente lo que es la solidaridad o el sudar, la poética del béisbol nos lleva entonces a no solamente a sobreponernos al error que cometió el compañero, sino a luchar por la franela, a sudar por la franela. Al menos así era en sus inicios. Y yo considero necesario que nos pongamos a hacer como un marco referencial, porque este deporte todavía se discute en el mundo si el deporte del béisbol es norteamericano o es inglés. Muchos enciclopedistas no académicos y otros especialistas empíricos siempre han afirmado que el deporte tiene algunos antecedentes, por ejemplo en México, que han conseguido algunas figurillas con un bate. Esas son todas especulaciones. La realidad real es que en los Estados Unidos, por supuesto, se tenía conocimiento, se jugaba un béisbol medio parecido al cricket, pero surgió un hombre, un empresario muy conocido, de apellido Spalding. Ustedes recuerdan que eso era una marca de los guantes, de los bates, de las pelotas. Ese Spalding, con una avidez por el capital, por el dinero, era muy exitoso como empresario y logró hacer amistades muy cercanas
con gente del gobierno norteamericano, con gente del Congreso norteamericano y con otros empresarios. Y él se propuso la tarea de adueñarse, de lograr que los Estados Unidos fueran reconocidos como los inventores del béisbol. Esa polémica duró mucho tiempo. En un momento determinado, tres equipos, una selección de béisbol de los Estados Unidos, preparada por Spalding y por otros amigos, hizo una gira por varios países del mundo. Y cuando llegaron a los Estados Unidos, Spalding convocó a un restaurante en Nueva York a casi 200, 300 personas que iban a agasajar a esos peloteros que fueron a decirle al mundo que ellos tenían un deporte como el béisbol. Curiosamente, en esa reunión, porque yo siempre he dicho que lo deportivo tiene algo de poético, de novelesco, está muy ligado a lo que es la literatura, al arte en general. En esa reunión estuvo Mark Twain, el famoso escritor de las aventuras de Tom Sawyer. Incluso en la aventura de Tom Sawyer, él habla de que Tom Sawyer era un buen jugador de pelota. Y la polémica se fue escalando de tal manera que alguien había asomado que el general Doubleday era el verdadero inventor del béisbol. Eso hasta ahora todavía como que lo aceptamos de alguna manera. Pero Doubleday no tiene nada que hacer con el béisbol. Nunca tuvo que hacer con el béisbol. Él fue un general exitoso de la Guerra Civil Norteamericana. Sobre todo era poeta, era escritor, un hombre que vivía metido en las bibliotecas. Y un buen día, por cierto, él llevaba un diario de vida muy minucioso. Incluso tenía tanto cuidado que él decía incluso con cuántas mujeres se había reunido él, se había acostado con él durante la Guerra Civil Española. Pero jamás, en ningún momento, él escribió que tenía alguna relación íntima con el béisbol. Para salir de la duda, ¿qué logró Spalding? Spalding, en esa reunión que se hizo en el restaurante, propuso la creación de una comisión de 100 personas que iban a definir quién fue el inventor del béisbol en los Estados Unidos. Por supuesto, dos de los amigos de él eran senadores y otros eran empresarios muy cercanos a él. Y lograron que un tribunal, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Un tribunal de los Estados Unidos tuvo que intervenir, creo que fue el 30 de diciembre, y declaró el tribunal: el béisbol fue inventado en los Estados Unidos. La única relación que tuvo Doubleday con el béisbol fue que él dibujó el diamante del béisbol. Por supuesto, eso fue en la década del 40. Pero ya en el 41, ya en Caracas, por ejemplo, se jugaba béisbol. Hay un famoso equipo de los Samanes. En el equipo de los Samanes, Luis Herrera Campín jugaba en ese equipo. Gustavo Machado jugaba en ese equipo. Miguel Otero Silva era umpire. O sea, eso abona un poco aquello de que no hay diferencias sociales, porque el deporte es, por esencia, une a la gente, y una de sus bondades más generosas y que lo marca más es la solidaridad, que es uno de los valores, para mí el valor más fundamental del hombre, que es la solidaridad. Y el deporte es no digamos una escuela, es un escenario muy particular para uno demostrar, incluso inconscientemente, si se quiere, la solidaridad con el jugador, el que se cayó, el que cometió el error, el que falló bateando, todas estas cosas. Y en Barinas, en la década del 40, existía un equipo que se llamaba Deportivo Barinas. Uno de los grandes impulsores de ese equipo de Deportivo Barinas fue el doctor Aldo Novelino. Aldo Novelino fue presidente de ese equipo. Incluso a ese equipo Deportivo Barinas, Aldo Novelino, en una oportunidad, se le ocurrió hacer una recolecta pública y logró recoger 807 bolívares. Con esos 800 bolívares compró 14 bates, 14 pelotas, 14 guantes, un mascotín para la primera base,
una mascota, un home play, compró una goma para el picheo, con esos 807 bolívares. Y a ese equipo, particularmente, Ular Pietri le regaló al equipo Deportivo Barinas un equipo completo de béisbol. Los intercambios se hacían en Barinas, por ejemplo, el Deportivo Barinas va a jugar a Santa Rosa. Se iba el equipo de Barinas en camiones, en cualquier vehículo. Al pueblo donde llegaban, eso era una gran fiesta. Todo el mundo preparaba una comida, preparaban música, se bailaba. Y el día de la competencia, que era generalmente el día siguiente, aquello era una apoteosis. Y las celebraciones duraban hasta el día siguiente. Así fueron surgiendo equipos en Barinita, Libertad, por ejemplo, que fue uno de los más emblemáticos en el desarrollo del béisbol en Barinas. Y luego viene, en la época del 50, en Barinas, estaba constituido el grupo La Willy, la Guardia Nacional tiene su equipo también, creo que había un Deportivo Barinas, no sé si él es el mismo, el de la Guardia Nacional. Y quiero llegar hasta ahí para que todo el mundo tenga oportunidad de contar otras cosas. Pues esto es como un marco, como una referencia para la vaina, como digo yo. Después, hablaremos de los Creyitos, del Estado de la Carolina, de ese equipo, de ese terreno para béisbol que tenían los barinenses, que era, creo que donde está la bomba de Prinomuso. Ahí hay un campo de béisbol. Creo que el papá de los Macei también intervino en una oportunidad en lo del Deportivo Barinas, también eso está reseñado por ahí, sobre todo en el periódico Sendero de la Escuela Sublé. Ustedes consiguen mucha información sobre esto que yo les estoy diciendo. Bueno, amigos, dejo a Víctor para que salude, para que cuente. Buenos días. En primer lugar, voy a felicitar a Castor por su tremenda exposición. Pero quiero aclarar lo siguiente. El menos indicado para hablar de béisbol aquí soy yo. Yo no sé por qué a mí me metieron en esto de regional, pero yo voy a hablar más o menos de lo que yo vi, porque yo era un carajito en esa época. Yo sí, lo que pasa es que como yo vivía cerquita de la Carolina, pues yo me la pasaba a San Pablo y de ya todo el mundo jugando. Pero en rasgos generales, yo me he entrevistado con varias personas, así que más o menos son de esa época, o más viejos que yo. Ya yo voy para los 86. A mí me dijo alguien que el primer juego de pelota aquí en Barinas se hizo en el 1933, ni pensaba en hacerlo. Eso me lo dijo a mí un viejo, que por cierto lo conocí en Santa Inés. No me dijo más datos, me dijo, eso puede usted escribirlo ahí, que eso es fácil. Yo puse aquí por lo menos datos históricos. Yo tengo unos apuntes aquí, una parte me lo dio Mau Mau. Saben que Mau Mau pues, fue un tremendo pelotero. Hasta un récord tiene, por cierto que yo lo hago mención de eso aquí. En el año 1953 se construyó el Estadio La Carolina, pero como fue construido por italianos, eso lo hicieron fue para jugar fútbol, eso no lo hicieron para jugar béisbol. Y entonces el estadio lo colocaron mal, o sea, para jugar béisbol quedó mal colocado. El home quedó hacia donde está la casa del educador, por ahí, más o menos en ese aquí. La tribuna. Exactamente, y la tribuna quedó porque lo hicieron fue para jugar fútbol, no lo hicieron para... Ahí quedaba el arco. ¿Ah? Ahí iban a poner el arco. Ajá, sí. Entonces, bueno, por ahí quedó ya la vaina mal. Yo me la pasaba en el estadio de Carolina, pues yo vivía cerca, yo vivía donde está la funeraria Pilar, la que sigue es la avenida Guadalcanal, hasta ahí llegaba Barinas, de ahí para adelante de la monte.
Para uno irse para la Carolina se iba por un caminito. Y por ahí se veían todas esas viejitas a cortar escoba, para hacer escoba, para hacer los patios. Hasta ahí, hasta la calle Guadalcanal, hasta ahí llegaba Marina. ¿No? De ahí para adelante había unas grandes siembras de caña, de un viejito Nicolás, y le robaban la caña a los muchachos. Eso era un pedo. Bueno, yo tengo aquí, dice, en el año 1953 se construyó el Estadio de la Carolina, pero como fue construido para fútbol, eso quedó en los campos, el campo para jugar pelota quedó mal ubicado. Los principales equipos que existieron para esa época fueron la Willy, Deportivo Barinas, Malta Zulia, Guardia Nacional y Sindicato Petrolero. Por cierto que en ese sindicato petrolero jugaba un señor llamado Victoriano Sánchez, que vivía por la calle Bolívar, al lado del bar de Francisca Araque, me acuerdo. Sí. Sindicato petrolero. En esa época no había ninguna clasificación en el béisbol. En el año 52 se organizó un campeonato infantil con la participación del grupo Guárico, Timomás Jiménez, Liceo Nicandro Alberto Angulo, Liceo Delgado Fuerte y la participación de todos los distritos del estado con la excepción de Arismendi, porque quedaba demasiado lejos y no había ni carretera ni nada. Fue el único distrito que no asistió. El primer campeonato AA se efectuó en San Cristóbal, asistiendo Barinas con los siguientes jugadores: Lucio Bonilla, Tulio Civil, Humberto y Célix Gómez, Avelino Quiñones, el Malacucho Lugo, Pepe Gutiérrez, entre otros. Y otro que también asistió fue Otto Montilla. Bueno, Nelson Briceño, Samurito Guerrero, José Luis Serrano, el doctor que era cardiólogo, Pailón y Oscar Cordero. Los sitios, eso lo tengo más adelante. Los sitios donde se jugaba béisbol en Barinas, que yo vi, no sé si hablan otros, pero los que yo vi, fue frente al Hotel Internacional donde hoy está la Plaza Zamora. Yo vi jugando béisbol ahí. Y el otro, donde yo vi, es el que quedaba entre lo que es hoy en día Mango Bajito y el Budales. Ahí quedaba un pedal, un pedazo de tierra bastante que salía para la otra avenida. Ahí vi yo jugando béisbol. Hay unos que dicen que donde está el Cabo de la Carolina se jugó, bueno, yo ahí no vi jugar. Pero hay personas que aseguran que ahí se jugó. No sé. Bueno, tengo por aquí. Bueno, y el otro sitio donde se jugó también fue donde jugaban los hermanos Gómez, en la playa, lo que se conocía con el nombre de la playa, que quedaba al final de la avenida Medina Jiménez, ya hacia el río. Ahí se jugaba buena pelota también. De ahí salieron peloteros como Humberto Gómez, Félix Gómez, muchos. El manager era Mariano Medina. Pues sí. Bueno, el Gabo Medina, el hermano Mariano y todo eso. Salió una cantidad de personas. Bueno, dice aquí que el primer juego de béisbol en Barinas se jugó en el año 1933 entre los equipos de Barinas y uno de Sabaneta, donde jugaron, en el equipo de Barinas jugaron 4 jugadores que eran de la familia Macei. 4, de los 9, 4 eran Macei. O sea que los Macei tenían una dictadura. Menos Rodolfo, que Rodolfo siempre era manager. Todavía. Rodolfo fue padrino del matrimonio de mi mamá y mi papá. Muy amigo de tu papá. Sí, mucho. Él fue padrino del matrimonio. Y mi papá jugó en el llanero. En el llanero de Libertad. Siendo Rodolfo como que era el manager. Eso después me echaban esos cuentos. Les advierto una cosa, los datos que yo estoy dando aquí es posible que a lo mejor no sean ciertos. Yo estoy
debiendo de ustedes lo que yo recogí por ahí. No puedo asegurarles que eso sea así. Sí, claro. Entre las personas más conocidas de la ciudad que se conocieron como fanáticos del béisbol en Badilla, tenemos Pedro Mateo, Guillermo Félix Cordero, Arturo Briceño, papá mamá, Manuel Carrero, Nacer Parqué, Ramón Materán, Pérez Matica España, Fabulosa, Cochinito. Por cierto que aquí tengo una anécdota de este Cochinito. El Cochinito lo que hacía era beber biche. Entonces yo a beber con él, pero él la trajo y pero era muy fanático del béisbol. Ese estaba en los jugadores donde iban los jugadores de Badilla, se pegaban a él únicamente para eso, para que jodiera ya y gritara. Y le compraban la botella, porque él no podía estar sin una botella de biche. Él bebía mucho en la Plaza Bonilla. Y un día, no sé qué gobernador, porque no, eso no me lo dijeron, el gobernador venía del hospital donde quiero ahorita la alcaldía. Venía para la gobernación, pero venía a pie hasta de la plaza. Y está Cochinito sentado en un banco con su botella aquí, y él se hablaba solo y hablaba distinta. Y viene el gobernador y lo ve. Y el gobernador le llamó la atención. Ay, Cochinito, pero ¿hasta cuándo va a joder usted aquí? No, pero váyase poco a poco. Un momentito, señor gobernador. Métase usted su vaina en su gobernación. Y a mí me deja aquí. Usted mande allá. Aquí en la Plaza Bolívar no manda usted, aquí mando yo, no. Bueno, y tuvo una palabra con el gobernador, y vaina, y por fin que el gobernador le dio la espalda y se vino, no le paró más. Ese cuento me lo echaron de Cochinito. Entonces, aquí les voy a leer más o menos los sobrenombres más importantes que habían aquí entre los peloteros. Tragalegua, se llamaba José Díaz Cordero, hijo del bachiller. El Gabo Medina, Rafael Medina, hermano Marcial. Tintán López, Juan López Lleno. Cabeza de Pollo, no pudimos saber el nombre. Era el entrenador de... Ese era más que todo entrenador. Piruday, tampoco me dijeron el nombre. Mata Tigre, Humberto Pérez. Pailón, el doctor José Luis Serrano Guardón. El Chivo, uno que le decían el Chivo que era de Santa Rosa, pero tampoco me dijeron el nombre. Es muy famoso. El Maracucho, un jugador de apellido Lugo, muy conocido. Rastrillo, tampoco me dijeron el nombre. Chirimoyo, Héctor Lara. Nelson Briceño, Mau. Pepe Gutiérrez, a Pepe le tenían un nombre como que le decían la Wilson, me parece que le decían la Wilson. La Wilson era una camioneta de la policía roja, me acuerdo yo, donde llevaban los presos de Tenerife. Yo sí me acuerdo yo. Oscar Cordero, Alcidio Rivas de Badinita. El número 4, un jugador de Libertad. Pancho Bastida, Tulio Civil, Avelino Quiñón. Curiosidades. Aquí viene, yo no sé hasta qué punto esto es la verdad. El batazo más largo que se ha conectado hasta hoy en la Carolina lo conectó un jugador de apellido Madero, que sacó la pelota por el centro del cine. Y después los otros dos batazos más fuertes. Uno de Pailón, el doctor Serrano, y uno de Lucio Bonilla. El de Lucio Bonilla yo lo vi. El de Pailón no lo vi. Y el de ese Madero tampoco. Pero el de Lucio Bonilla sí estaba yo. Yo no sé hasta qué punto eso será verdad, si ese batazo más largo lo dio ese señor Madero que jugaba para el equipo de la Win. Me dijo el que me dio ese dato. El jugador Nelson Briceño Mau implantó un récord de 18 ponches en un juego contra el equipo de Miranda en un nacional juvenil. A mí me habían dicho siempre que eran 21 ponches, ¿no? Y entonces mismo mamá me dijo, no, fueron 18. Pero siempre se decía que eran 21 ponches en un juego. Entonces yo hablando con mamá, me dijo, no fueron 21, fueron
18 en Valencia, jugando Barinas contra el equipo de Milán. Más o menos, esto es lo que yo tengo, y de antemano pues yo les pido disculpas porque yo sé que aquí hay mucha gente que se sabe bastante de béisbol y que ha jugado inclusive. Ya les digo, yo jugué en un campeonato infantil que hicieron, donde vinieron todos los distritos de Barinas. Yo jugué por el equipo de Grupo Guárico porque yo estudiaba en el Guárico. Y por cierto quedó ese campeonato, creo que quedó campeón Libertad, distrito 2 de Libertad. Cuando eso no era distrito, era municipio. Pero quiero, repito, pedir disculpas si en alguno de estos datos que he leído no son veraces, porque ya les digo, me los dieron personas que son de edad avanzada ya, inclusive hay unos mucho más viejos que yo. Carlos. Y entonces no vaya a ser que no sea verdad, y entonces por eso pido disculpas anticipadas. Entonces, eso es más o menos lo que yo tengo, y me disculpan cualquier dato o cualquier fecha que no sea. Está bien. Un momentico. Pues quiero, antes de continuar, hacer mención o traer aquí a colación la figura de un hombre que dedicó toda su vida, más de 30 años, a entrenar a niños, a cantidad de gente aquí en el estado de Barinas, que veo que nadie lo nombró por allí, entonces yo vengo a sacar la cara por él, por mi hermano Encarnación Aponte. Más de 30 años dedicado a su carrera deportiva. Abrimos entonces el ciclo de el signo 6. Yo hablo con chuleta, sí. Víctor, muy buena tu anécdota. Muy buena tu anécdota. Buenos días. Bien interesante el tema este. Profesor, usted hablaba que en el 1940, ¿no? Había, porque en Caracas se jugaba béisbol, es verdad. Pero yo tengo un dato aquí de la historia de Barinas, escrita por el doctor Virgilio Tosta. Voy a leer. En los primeros días del mes de mayo de 1920 se instaló la Junta Directiva del Barinas Baseball Club, la cual quedó constituida de esta manera. Presidente, doctor J. Enrique García. Primero y segundo vicepresidente, Roque Heredia Méndez y el joven Isilio Febres Cordero, hijo. Tesorero, Ramón Carrillo. Secretario de Actas, Horacio Febres Cordero. Y secretario de Correspondencia, Benjamín Nieves. Fue electo presidente honorario del club el general Isilio Febres Cordero, quien era presidente del Estado en ese momento. Y además de presidente del Estado, era presidente honorario de todo lo que se hacía aquí. Los señores bachilleres, y fueron designados miembros honorarios los señores bachilleres Ángel María Nieves y Simón A. Jiménez, y los ciudadanos Jesús M. Rodríguez y Elazar Tapia. 1920, ya en Barinas, 20 años antes que en Caracas. Se constituyó formalmente, porque es una junta directiva con toda una serie de personajes de aquí de Barinas. Virgilio no refiere más en relación con los juegos y tal, pero es un hecho que si estaba esa directiva constituida, pues era porque había equipo y porque se jugaba, si no tenía ningún sentido constituir. Eso por una parte
dato que le doy aquí a los amigos conferencistas. En Sabaneta, quizás para los años 20 también, se jugaba béisbol. Y Víctor hablaba de los 4 Masey que jugaban béisbol, porque los tíos míos, mi tío Pedro, el mayor, hermano de mi papá, ellos salían a estudiar a La Salle, en Barquisimeto. Aprendían las primeras letras y su madre está ahí con el bachiller Cordero y con Márquez, el viejo Márquez, papá de Alexis Márquez Rodríguez. ¿Cómo se llamaba el don Gregorio Márquez, que eran los dos preceptores, como le decían, creo que a los maestros. Y ellos daban después se iban a La Salle en Barquisimeto. Y ahí en La Salle, pues, era uno de los colegios de Occidente quizás mejor organizado. Y venía gente de Caracas a estudiarlo. Ahí estudió José Vicente Rangel, estudió una cantidad de personas que estuvieron allí, que venían de Caracas a estudiar La Salle inclusive. Bueno, ahí empezaron a jugar béisbol. Ellos venían a Sabaneta y organizaron en los años 20 y tantos, no puedo precisar la fecha, quizás en el libro que escribió mi tío Pedro sobre Sabaneta, que lo tengo aquí, está la fecha. Pero en el 35 ya había organizado béisbol. Mi tío Pedro se fue en el año 28 a estudiar medicina a Italia, a Pisa. Y en el 29, el 29 de mayo del 34, se fundó el primer club de béisbol ya organizado en Sabaneta. Los miembros fundadores fueron Pedro Masey, Roque Carrizales, Arturo Díaz, Leopoldo Masey, hermano de mi tío, también tío mío, Juan Maguat y Manuel Márquez. Bajo la presidencia provisional del primero de los nombrados, se le dio el nombre Deportivo Juventus. Esto fue en el 34, pero antes ellos ya jugaban béisbol, porque mi tío Pedro vino graduado en el 33, estuvo desde el 28 al 33 estudiando medicina en Pisa, y ya cuando él se fue ya jugaban béisbol, o sea que el béisbol en Sabaneta llegó bien temprano, traído por ellos de allá. Inclusive tuvieron divisiones, porque se fundó el Deportivo posteriormente a esto, el Juventus Infantil. El Juventus, lo llamaron Juventus porque mi tío Pedro venía de Italia, y ese fue el nombre que le puso, Juventud, digamos, en Italia. Discúlpeme la hora. Hola, Bachaco. No te voy a decir porque me da pena decirte aquí delante de esta gente el sobrenombre que te teníamos en el liceo, ¿viste? No, pateguífero le dicen que ahora, nuevo, en el liceo va a tener uno peor. Bueno, sigo entonces. Bueno, tenían una división infantil, que aquí están los miembros de los Juan Díaz, Misael Medina, Federico Paredes, Gilberto Colmenares, Vicente Masey, que era de los más pollones de los Masey, José Elías Cordero, Ramón Mendoza, Ramón Nieves, Adrián Padilla, Salomé Castillo. Aquí están los integrantes de ese equipo Juventus Infantil, o sea que organizaron divisiones para esa fecha. Ahí voy a terminar para no ser muy largo esto, porque esto tiene una cantidad de datos importantes con nombres y tal. En el 35, el 19 de marzo del 35, el Juventus, ya de los viejos, los veteranos, desafiaron a Guanare a jugar béisbol. Y resulta que, bueno,
los guanareños vinieron con un trabuco, y esto por supuesto armaron un trabuco entre lo que había en Sabaneta y lo que había en Libertad. Víctor Lima, que fue un gran pelotero, tu padre, que fundó con el Llanero en Libertad en los años 20 y pico también, 28, por ahí más o menos, ¿no? Víctor era el fundador del Llanero, y habían allí excelentes peloteros. Pero la novena que jugó contra Guanare, que está registrado como el primer encuentro deportivo que hubo entre Barinas y otro estado, que fue Portuguesa en este caso. La novena estuvo formada por los jugadores siguientes: Francisco Macei, Roque Carrizales y Pedro Macei. O sea que esto creo que eran pitchers, eran catchers. Francisco fue el que ganó el juego. Vicio Pancho pichó el juego y lo ganó. Primera base, Vicente Hernández, que venía de Santa Rosa, que también Santa Rosa. Sí, aquí está de dónde venía cada uno. Segunda base jugó Pedro Macei y Luis Maguad, de Sabaneta, los dos. Tercera base, Ramón Hernández, de Santa Rosa. Ramoncito Hernández. El shortstop era mi papá, Rodolfo Macei. El center field era Víctor Lima, de Santa Rosa. El center field sí era Francisco Hernández. Tu papá jugaba left field, creo que era. Y el left field era Víctor Macei. Aquí está. O sea que ahí estaban precisamente, había 1, 2, Pedro y Pancho. 4 Macei. El juego hizo historia porque los visitantes, con más cohesión y experiencia en conjunto, no pudieron los visitantes de Guanare, romper la defensa ni detener la ofensiva de nuestros jugadores, y perdieron por abultado score. A la altura de la tercera entrada, nuestro receptor Roque Carrizales recibió un violento golpe que le obligó a abandonar y fue reemplazado por Pedro Macei. Y este último en segunda base por Luis Maguad. A mediados del 35, bueno, tuvo necesidad de aceptar. Pero al final, un buen número de jugadores del Deportivo se habían ausentado de la población. Un grupo de jugadores restantes y otros aspirantes organizaron en 1942 un nuevo equipo con el nombre de Cachorros del Juventus, en homenaje al club fundador y con la directiva siguiente: presidente Prajedes Acosta, vicepresidente Rafael Eligio Peraza, que lo conocimos también aquí en Marín, tesorero Juan Díaz Carballo y secretario Dimas Simanca. Bueno, ahí está la lista de los nombres de todos. O sea que hasta el béisbol entró de nuevo en decadencia en poco tiempo, y en 1949, con motivo del regreso a Sabaneta, le dimos un nuevo impulso. Organizamos los dos conjuntos fundados en 1934 con los siguientes. Otra vez el Juventus volvieron a organizar. O sea que Sabaneta tuvo una actividad importante desde el punto de vista de béisbol. Me contaba mi papá que ellos venían a hacer torneos, lo que decía Víctor, Libertad contra Barinita eran famosos. Los torneos, no torneos, los encuentros, eventualmente. Al punto que había un señor que tenía un camión. Los bariniteños nunca le llegaron a ganar al Llanero de Libertad. Y había un señor que tenía un camión que cargaba ganado y lo tenía forrado con latas por las orillas, ¿no? Para cargar ganado. Y todos los contrataron porque cuando terminaba el juego tenían que meter todo el camión porque los guantes le caían a piedra todito y se defendían con las latas del camión, ahí era donde se venía. Entonces, bueno, termino con una confirmación aquí. El gobernador que peleaba con Cochinito era el doctor Luciano Valero. Y hay una anécdota muy buena además, porque él tenía un pique, no sé por qué, con Luciano, pero cada vez que se encontraba se rozaba, ¿no?
Y una vez interpelaron, la primera interpelación que hicieron en la legislatura de Barinas, en la época de la democracia, porque los gobernadores de Pérez Jiménez no se podían interpelar, porque era lo mismo, yo mismo, pues, fue a Luciano. Lo interpelaron y le dieron muy duro los adeptos, o los que estaban ahí en la cosa esa, no me acuerdo quiénes eran. Cuando va saliendo de la legislatura, que estaba en el centro ahí del Palacio del Marqués, Luciano, Cochinito estaba con su botella ahí en una columna ahí recostado y le pasó por un lado. Luciano ni lo saludó, pero le dijo: mira, Luciano, será muy gobernador, pero vas interpelado, le dijo. Muchas gracias. Continuamos con el profesor Brito y de seguida el doctor Boris Hidalgo, luego ya lo amigo Macei. Buenos días. Gracias al foro, al de Rodolfo Macei, por la gran experiencia deportiva que tiene de Barinas, también de Venezuela. Lo que escrito queda, miren el resultado. Eso lo escribió el doctor Pedro Macei González, recién llegado de Italia, con la mente fresca, con otra evolución del primer mundo, y organizó el deporte, el béisbol, más que todo de Sabaneta. Y lo que dijo Víctor Lima, en su lenguaje propio, de su condición de no jugador de béisbol, sino admirador, espectador, está muy bien tus ideas y conocimientos. Tienes ideas claras y precisas. Y lo que dijo el profesor de Estados Unidos, claro, allá nació el béisbol indiscutiblemente, ¿verdad? Por eso son el Nueva York, Chicago, los Medias Blancas, donde figuró Carrasquelito y Davalín. Pero también obviaron, así como obviaron a, ¿cómo se llama? El que jugó con Chávez, porque está aquí, que lo Encarnación Aponte. Pero tenemos aquí una gloria deportiva a nivel nacional y casi internacional, que también me parece que como que lo obviaron, porque tiene aquí evidencia de su trayectoria deportiva en voleibol, en béisbol, y como profesor de educación física, que es el profesor Célix Gómez, que yo le pido a él que pase y nos dé una referencia de su actuación y el legado que dejó a la juventud, desde el colegio hasta el colegio de las monjas, que son muy estrictas, y ha sido ya 30 años de educación física, profesor de mi sobrina, y ahorita lo saludó una de ellas con mucha alegría, porque ellas también son deportistas y agarraron mucha experiencia de Célix Gómez, que aquí está presente. Vamos a terminar con pase, doctor, y luego pasamos a hacer. Aquí los dos, ¿verdad? Bueno, mire, realmente yo felicito a los ponentes porque, y como dice uno de los ponentes, ya para no pelearme aquí, don Víctor Lima, es así como se construye la historia, don Víctor, tal cual como usted lo está haciendo. Esta es la información que recogí, si no es otro que la refute y diga lo que tenga que decir. Y bueno, de Edinson, pues, ¿qué vamos a decir de Edinson? Perdón, mire, el hombre es filósofo, profesor, escritor, se pierde de vista Edinson. Los felicito a ustedes indudablemente. Y lo que dice Edinson es una gran verdad, mire, el béisbol nos une a todos en todos los órdenes. El béisbol nos une a todos los venezolanos. Y nosotros, por mucho tiempo, hablábamos en base al béisbol. O sea, fue un flexito, chicos. Ese rol lo agarra cualquiera. Nosotros hablábamos en función de cómo se maneja el béisbol. Y el béisbol une realmente. Y yo lo que no sabía era lo de Humberto. De que era jugador de béisbol y que era señor Estoy, que era bueno. Muy bueno. Muy bueno, sí. Y eso me enteré aquí en el museo.
porque yo perdí muchos años fuera de Barinas. Yo jugué para la selección del estado Miranda, jugaba béisbol por allá, pero ¿qué pasó? A nosotros el caño nos tumbó la casa y nos tuvimos que identificar. Por eso fue que yo salí de Barinas. Y perdí parte de la historia de Barinas. Yo me estoy reencontrando con Barinas, con aquello que perdí de joven. Pero realmente el béisbol nos une. Mire, el béisbol no hay nada. Si usted quiere armar un trabajo con el béisbol, se arma. Mire, yo le iba a hablar aquí al ingeniero Medina para la familia Macei, pero Rodolfo el 25 tiene ahí una actividad. Rodolfo, y bueno, ese es el momento de caerle a los Macei y porque los Macei están vinculados a la historia de Barinas, como hay otras familias que ya han ido pasando por acá. Entonces, cuando Rodolfo me dice, no vaya a faltar el 25, le dije, claro, pero yo traía la propuesta de que formalmente la familia Macei fuese incorporada como tal en un evento aquí. Pero me supongo que la presencia de Rodolfo pues significa que ya están los Macei. Ya había picado adelante Mariano Medina. En conclusión, miren, el béisbol nos une y el béisbol realmente Barinas ha tenido muy buenos deportistas y en béisbol buenos, pero bueno, hay que armar esos nombres por ahí. Y en béisbol, Dios quiere y dejen entrar al Salón de la Fama a Cabrera, porque a Vizquel le armaron una tramoya ahí, la mujer le salió y le enredó la broma, la esposa. Y Vizquel tenía todos los números para entrar al Salón de la Fama. No, y hay un venezolano que tiene votos, porque tú para poder votar para el Salón de la Fama tienes que tener más de 30 o 40 años escribiendo una columna todos los días en los Estados Unidos. Juan Bené. Pero nos echó la burra para el monte. Claro, va 2 veces. Mire, como esto es muy polémico, yo quería traer a colación unas palabras de Eular Pietri. Hay un suceso para cada testigo, que no es el mismo suceso para otro testigo. Pudiéramos concluir en que los sucesos se multiplican por el número de los testigos. Fíjense ustedes, hay quienes afirman, por ejemplo Juan Bené es uno, que un hijo de Cipriano Castro fue el primer latino que llegó a las Grandes Ligas. Pero otros dicen que él no era venezolano, sino que había nacido en Barranquilla, en Colombia. Pero eso tiene una razón. Otros dicen, pero él fue a las ligas menores, ese supuesto hijo de Cipriano Castro. Cuando nosotros decimos cuál fue el primer venezolano que llegó a las Grandes Ligas, ese sería uno de los puntos para discutir. El Patón Carrasquel, posteriormente, está aceptado que fue el primero. El que mayor logros tuvo después de él fue el Chico Carrasquel, cuando surgió en el estadio Cervecería Caracas en Caracas. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio a los 7 años de edad que mi papá me llevó a ver una práctica del Magallanes en el Cervecería Caracas. Y yo recuerdo a un tipo muy corpulento, Camaleón García, que era tercera base. Ahí me sorprendió porque uno pagaba $1 para entrar. Y entonces él estaba con un short y una chaqueta en tercera base. Cuando le sacaban los rolling, él apartaba los brazos y la pelota le pegaba en el pecho. La recogía y tenía un brazo fabuloso y raspaba al hombre en primera base. Y cuando llega Carrasquel de su primer triunfo en las Grandes Ligas, yo recuerdo estando en el estadio, siendo un muchachito, porque mi papá fue muy incluso él jugó béisbol en Caracas, repartían de las tribunas sombreritos de cogollo, incluso una chapa con la cara de Carrasquel que se la ponían uno en el pecho. Entonces en la novela aquella de que fue cronista de Caracas, de Meneses, tiene un libro que se llama Campeones. O sea, todo el mundo, todos los literatos del mundo le han escrito a los distintos deportes, pero en Venezuela fundamentalmente el béisbol. Entonces eso, las fechas, por ejemplo, Barinas participó en el año 36 en unos Juegos Nacionales que son muy distintos a los que conocemos ahora. Se fue en béisbol, se fue en voleibol, se fue en basquetbol en el año 36. Esos juegos fueron organizados por la Asociación de Periodistas Deportivos de Venezuela. Otros pudieran decir no,
fue el campeonato tanto de Barinas fue primero. Eso es lo interesante de esto, porque otra cosa interesante del béisbol, sobre todo el béisbol organizado, es que es un deporte esclavo de las estadísticas. Alrededor de las estadísticas nosotros decimos quién es mejor, no nos ponemos de acuerdo. Eso es como decir quién es mejor, Messi o Ronaldo. Son características muy particulares, muy diferentes en todas cosas. Bueno, sigamos con esto que está muy sabroso. Muy bueno. Yo traigo Cristo Llanero, realmente una anécdota. Disculpe, señor Macei. Yo le agradezco, por favor, que esto lo que estamos haciendo nosotros aquí es registrar esto. Y le agradezco la utilización del micrófono de tal manera de que se pueda percibir bien la grabación. Gracias. Antes que el doctor empiece, le voy a dar una anécdota cortica. Una anécdota cortica que se me vino a la cabeza cuando Félix Gómez jugaba primera base y Tintán López jugaba en acción. Félix, que le decía a Tintán, Tintán, tirame difícil para lucirme, para que la gente me vea, tirame bien difícil para yo lucirme. Eso es que le decía Félix a Tintán. Era un abanico. Bueno, de verdad que qué buenos momentos, qué sabroso, de verdad, oír todas estas tertulias y estas conversaciones que bueno, nos recuerdan. Yo quizás soy el más joven de aquí, bueno, no, este es un niño, pero le traía aquí una sobre Libertad de Barinas, escrito por el señor Rómulo Hunda, ¿verdad? Él escribe sobre el béisbol de Libertad y habla que en la década del 40, mi papá se fue para Libertad en el año 43, mi abuelo tenía un negocio que yo montaba allá, de Sabaneta tenía, digamos que una sucursal, y dice que en la década del 40 utilizaban un terreno llamado la Plaza Nila, correspondiente al espacio que hoy en día ocupa un abasto chino. También se consolida esta disciplina deportiva con la llegada de la familia Macei, los cuales se dedicaron al comercio estableciendo un negocio en la esquina del puente donde hoy está la panadería. Es el puente del Caño Maparrito. Mi abuelo, pues, bueno, más adelante, como dice el profesor, el 25, hay muchos detalles sobre esas cosas. Rodolfo Macei era el manager del equipo Llaneros de Libertad. Su hermano Fortunato era jugador. Fueron los primeros en realizar un intercambio deportivo con otro pueblo y exclusivamente con barinitas, donde pudimos conocer a Félix Pérez, quien también llevó el béisbol por los datos que maneja. Era conocido como un magnífico malabarista con la pelota y el guante. Fueron muchos los encuentros que en esta época se jugaron bajo la tutela de Macei, que tenía toda una tropa de peloteros como obreros que lo facilitaba los viajes a Barinitas, que duraban una semana en un camión cargado de maíz, topocho y manteca, y que luego regresaba con querosén y sal. O sea, mi papá pues había un negocio en Sabaneta y comercializaban productos tanto para el interior del estado como a Puerto Nutria, con las casas en Ciudad Bolívar, en carretas de mula. En este momento ya habían camiones. Dice, los obreros, que eran los mismos peloteros que no tenían problema para lucir un pantalón de caqui y franela manga larga con unas alpargatas suela de goma para poder jugar bien al béisbol. O sea que los obreros que trabajaban eran los mismos jugadores, peloteros. Las alpargatas de goma para poder jugar, porque mira, descalzo era fuerte la cosa. Dice, llegamos al año 50 y otros actores en play, entre ellos Juan Fadul, quien durante muchos años dirigió Llaneros de Barinas,
en 1953, se utilizaba por primera vez el terreno que hasta hoy en día se conoce con el nombre del Estadio de Hilario Delgado, y fue una época cargada de gloria. Hay quien dice que los mejores jugadores de béisbol liberteño estuvieron en esa época, entre ellos Hilario Delgado, Juan Paredes, Rafael Ángel Jiménez, Pablo Altuve. Después Juan Fadul, la batuta la tomó Ricardo Nevado con jugadores de la talla de Víctor Díaz, Haroldo Díaz, Eddie Gómez, Nelson Vitriago y Rubén Linares. Rafael Chelín Linares, este último, protagonizó el nacimiento del béisbol moderno a partir de 1962, agrupando a una cantidad de peloteros jóvenes que se convierte en el paso fundamental para el béisbol de libertad. Quiere decir que el béisbol rural era muy activo, ¿entiendes? Entonces, de verdad que, bueno, yo me la paso buscando, investigando, y aparecen todas estas cosas que nos trae una... ¿Por qué tú crees? ¿Cuál es la razón por la que por ahí se desarrolló el béisbol primero? Bueno, la influencia seguramente de personas que... La misma del comercio. También, por supuesto, pero de esa influencia de esa gente. Y les traigo este libro. Este libro lo escribió Eleazar Díaz Rangel y Rubén Becerra Mijares. Eleazar Díaz Rangel nació en Sabaneta, hijo de don Eleazar Díaz, y por supuesto, a lo mejor es posible que haya presenciado el juego que Rodolfo, el de Sabaneta Guanare. Las Águilas. Ajá, las Águilas de Guanare. Don Eleazar Díaz, padre de Eleazar Díaz Rangel, era el presidente en ese momento del Juventus. Aquí más adelante, ahí en el libro del tío Pedro lo dice, porque él se había ausentado, y cuando reorganizaron Juventus, el presidente era don Eleazar Díaz y el bachiller Elías Cordero Uzcategui, que era profesor allá hasta el 3er grado, porque era la educación primaria, se llamaba en ese momento. Y Eleazar publica la foto y la anécdota del juego del año 34 en su libro El béisbol, los 100 años del béisbol de Venezuela. O sea que, de verdad, es una anécdota, y bueno, mira, es historia, pues, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Amigo, continuamos con el coronel Márquez y luego voy a pasar al profesor Celi Gómez. Muy buenos días, felicitaciones a los ponentes maravillosos que hemos tenido. Yo decía por ahí, creo que el señor Macei, que él era el más chamo. Yo creo que el más chamo soy yo, que estoy aquí, y de verdad estoy maravillado de estar aquí el día de hoy, porque considero que la historia en cualquier ángulo es lo mejor que podemos tener para conocer las raíces, y más de este deporte que amamos tanto. No me voy a presentar ni voy a dar currículo, porque de verdad no es el momento, y además yo soy un rookie delante de este poco de caballetes que hay aquí, hablando en el argot beisbolístico, en lo que hay un poco de caballetes, y uno lo que debería es cargarle el bolso más bien, ¿verdad?, para pagar la novatada. Pero sí quiero decir que llegué al sitio exacto, o al sitio correcto. Yo se lo decía al profesor antes de comenzar, porque yo fui un pelotero, así como muchos, que yo fui presidente de la Asociación de Béisbol cuando llegué graduado aquí en el año 97. Fui presidente, y siempre quise, o tuve la intención de acumular la historia del béisbol y mostrarla. Hoy día tenemos un encuentro anual que venimos viéndonos peloteros de distintas épocas donde nos gustaría que
personas tan importantes como ustedes, porque nosotros crecimos como peloteros con la historia de ustedes, a pesar de que no los conocemos. No los conocemos y nosotros crecimos, yo por lo menos crecí con la historia del señor Celis Gómez, que lo estoy conociendo hoy, gracias a Dios que lo conozco hoy. Señor Lima, está el señor Humberto Gómez también, que fue un gran shortstop. Y nosotros hemos crecido como beisbolistas con esos ídolos. Tintán López, Encarnación, que fue mi entrenador, el Chino Cook, que se nos acaba de ir, que fue nuestro formador. Ellos para nosotros no eran un simple entrenador, eran unos formadores. Y así fue, y nos quedó mucho de ellos. Yo he tenido la suerte de jugar en una transición, porque cuando subí del juvenil había un grupo de peloteros que ya estaban pasando al clase A, al AA, ya estaban a punto de retiro. Crecimos con los batazos del arepero, que él no me conoce, pero sí, yo lo conozco mucho a él. Monino, Manuel Valderrama, Goyo Morales, una serie de peloteros que han hecho Oreja Rubio. Bueno, una serie de peloteros que son historia. Entonces, ¿por qué yo digo que yo llegué al sitio exacto? Porque es que nosotros tenemos una parte, la parte más nueva del béisbol barinés, digo yo, y ustedes son la base. Y me gustaría que nos uniéramos esa gran historia que ustedes tienen, porque de verdad me han dejado perplejo hoy aquí con esa base del béisbol de Barinas, y unirnos con nosotros, que somos un poquito más de acá. De inmediato los invito a los encuentros que tenemos a finales de año. Me gustaría contar con esta maravilla que hemos contado hoy aquí, para nutrirnos un poco más. Hay peloteros que jugaron o hemos jugado, pero no conocen la historia. Entonces deberíamos de conocer la historia de este deporte que nos ha dado tanto. A mí me dio mucho. Estudié en la universidad gracias al béisbol, en la Universidad de los Andes, gracias al béisbol. Gente maravillosa que conocí y que conozco, y que de verdad lo nutren a uno con esas anécdotas, con esos primeros vestigios que son sumamente importantes para uno, o por lo menos para mí son muy importantes, porque es algo que uno lleva por dentro. Yo no me considero fanático del béisbol, yo no soy fanático de este deporte, porque cuando uno es fanático pierde a veces la objetividad. Cuando uno es fanático, yo amo este deporte, yo adoro este deporte, ¿verdad? A pesar de que no pude llegar más lejos, porque mi meta era otra. Estudié y jugué buena pelota, eso sí, ¿verdad? Me gradué y me vine, ¿verdad? Tengo compañeros que todavía jugamos, ¿verdad? Vehículos, de motocicleta, eran como las 1 de la mañana. Y, por supuesto, nosotros nos asomamos al estadio La Carolina. Era el coronel Buenaño, que había sido enviado por Pérez Jiménez para ver cómo iban los trabajos del estadio La Carolina. Y estaban haciendo el vaciado de la tribuna principal, recuerdo yo. Y hablando de eficiencia, unos 4 días antes de la inauguración, ese estadio era una muestra de los trabajos que se habían hecho, pues. Escombros por todos lados. Y el día de la inauguración eso parecía una mesa de billar, hermano. Eso era perfecto, eso. Bueno, eso con relación a España y a Europa en general. Cuando hablamos cuando yo decía, por ejemplo, del equipo de los Amanes, el equipo Concordia, te estoy hablando del año 1910. Incluso los hijos del general Gómez jugaban también en uno de esos equipos. Es como un reforzamiento a lo que venimos diciendo, de que ahí no hay diferenciaciones de clase, de nada. Sí, yo recuerdo a Mariano. Él dice que yo soy mentiroso. Mariano dirigía un equipo aquí y se enfrentaba al equipo mío de Capa. Entonces, como no nos podía ganar, se tapareaba a jugadores de Guanare. Pero no nos podía ganar porque yo le tenía al Gamo Medina, al hermano de él, ponchándole a todo el mundo. Bueno, yo no sé, dejamos a Celi. Nos informamos más o menos que nos metieran las cosas bien apretaditas aquí y que no miráramos a los reflectores para no encandenarnos. Al salir de ahí, el que nos pichó fue Víctor Davalillo. Y el único que le pegó un hit ahí fui yo.
Perdimos el juego, eso sí, lo perdimos. Pero ahí en ese estado Zulia, ahí conocí yo a Víctor Lavalillo, nos veíamos en la plaza y nos hicimos muy buenos amigos. Y me dijo, mira, Sorcito, pues siga, que usted lo están observando los Vascaos, desde este San Cristóbal en adelante. Después fuimos, por parte, vamos a volver a decir aquí, el equipo. ¿Dónde está la? Ajá. Después seguimos al campeonato en el estado Zulia. Ahí nos volvimos a ver con Víctor Lavalillo. Después fuimos a la ciudad de Caracas. Después fui seleccionado. Aquí fui seleccionado por Venezuela, los Juegos Panamericanos. A mí me vinieron a buscar. Porque a mí me había dicho ya en Caracas, yo jugué en Caracas también cuando un scout me dijo, mira, Sorcito, a ti te van a observar en la representación de Venezuela allá en los Juegos Panamericanos. Vete y allá vas a observar. Depende de tu actuación, el Caracas te va a firmar para jugar profesional. Tú fuiste aquí seleccionado como una de las mejores primeras bases de Venezuela. Tengo mi diploma también como una de las mejores primeras bases, guardadito ahí. El error que yo cometí, que lo siento bastante que lo cometí, fue que me dio miedo irme. En ese tiempo era como un pequeñito, que me fuera de aquí a Caracas. Me dieron el nombre del hotel, yo no me fui. Me dijo, ¿qué voy a hacer yo en Caracas con el nombre del hotel? Era buscar por dónde, me quedé. Ahí perdiste todo. Cometí el error que si yo voy a Caracas y me meto ahí, me voy allá. Ahí depende de la actuación mía allá, pues me va a firmar Caracas. Todo eso me lo digo en la cama. Después en voleibol, pues lo que yo hago aquí, una parte de mi constancia, es que empecé, inclusive, uno de que estoy muy agradecido del profesor Edison Pérez, porque él fue el que me dio las primeras tesis de voleibol, para que estudiara esas tesis. Después, a partir de eso, fui haciendo cursos y fui avanzando en la categoría de entrenador 7. Fui para varios estados de Marina, que eso sí, voy a ser muy sincero, no ganamos, pero siempre a veces clasificamos y a veces no clasificamos, porque éramos muy nuevos en toda esa cantidad de estados donde fuimos. En béisbol, aquí está la foto de béisbol, Trujillo. Aquí está el otro, el deporte en la isla de Margarita, estuvimos en Margarita, todo eso éramos como 15 días de juego allá. Aquí en Apure, que fue Apure, y este otro en Falcón, estuvimos ahí. Todos esos juegos realicé yo una buena gestión. Yo siempre he jugado con la William y después de representar a Venezuela. No me acuerdo, eso sí no me acuerdo. Eso es casi no me acuerdo. Y yo finalicé, mira, lo último de que finalicé yo en estos juegos fue lo siguiente. Mire, esta es la famosa postura de serie haciendo el compás en primera base. Yo me tiro más de ahí. Esto lo recuerda todo el mundo en Marina. No sé si se ve de ahí. No está estirado completo, ¿verdad, Félix? No, eso fue el fotógrafo que me dijo, tienes ahí que echar una foto en Trujillo. Pero si llego en béisbol, yo tuve que estirarme más, inclusive agarrando piconazos así, estirado completamente, en otras ciudades. Tuve yo ya. A mí me dijeron, vuelvo a repetir, me dijeron en el Zulia, el mismo Víctor Lavalillo, mira, Zurdito, ponte eso que tú vas conmigo también para los juegos. Que cuando fui seleccionado para representar a Venezuela, no me quise ir por miedo. Ahí perdí todo. Pero aprendiste a tirarte así porque Humberto, que jugaba hacia esto, era muy loco tirando para primera. Lo mandaba a tirar mal, lo mandaba a tirar tírame mal para lucirme. Para poder agarrar esa vaina tuviste que aprender. Tírame mal para lucirme. Aquí pues ya lo último de mi currículo aquí. Mención de entrenador del año 1989. Otra vez realicé un curso a nivel medio, realicé curso de planificación y entrenamiento a nivel medio en la pedagogía de la educación
de la educación física, el principio del entrenamiento de microestructura y planificación deportiva, dictado por el entrenador cubano Juan Morales Echeverría. Tú creo que lo conociste. Entrenador del equipo del Barrio San José, Club del Pilar Femenino, Club del Pilar Mini Voleibol, Club del Barrio San José Minibol y Club del Barrio del Molino Femenino, que participan en estos campeonatos. Entrenador del equipo del minibol participado en el Campeonato Nacional de Minibol Barquisimeto, hay que ir en tercer lugar de bronce. Terminé mi gestión como entrenador de voleibol ahí, pero gracias que sacamos medallita. Gracias. Identifique que no lo conocemos. Yo lo conozco por Aripero, pero ese mismo. Buenas tardes. Saludos. Terminando Celi, hay una anécdota que yo tengo 71 años. Tengo, vamos a decir, 61 años viendo pelota profesional, amateur, aficionado y de grandes ligas. Yo no he visto nunca a alguien que haga el compás como lo hace Celi Gómez. Solamente uno parecido, uno que vino para el Caracas, que se llamaba Jim Spencer, en Morice. Y había un criollito, que Celi se debe acordar, que se llamaba Cecilio Prieto de Lara. Ese también hacía, pero lo de Celi era perfecto. Cecilio Prieto era maracucho. ¿Ah? Cecilio Prieto era maracucho. Bueno, sí, pero vivió en Lara. Bueno. Por el apellido. Por el Prieto. Hablando de el famoso juego de el Juventus y los Diablos de Guanare, que ya lo hizo mención Rodolfo, faltó algo, un detalle ahí, que yo lo descubrí por la crónica que me mandó el Vano. Los 4 más 6, 4 hermanos, ¿verdad? Con descendientes de amigos de nosotros que jugaron béisbol, fútbol. Habían 3 hermanos que eran los Hernández, los de Santa Rosa. Ese era el papá y 2 tíos de unos voleibolistas extraordinarios como Arnoldo y Nelson Hernández, los tuteques, pues, que fallecieron, y hermano también de Renato, que es el que está vivo. También estaba, me llamó la atención cuando veo la crónica, uno de apellido Mahuat. Resulta que ese tío de nuestro querido amigo Guacuchala. Y el papá de Víctor Lima, que yo consulté con él a última hora, resulta que era su papá. O sea que ahí no hay tanto los descendientes que hoy conocemos nosotros, que son los Macei, los Tuteques y Víctor Lima. Un leino de 9. Y Maguat era de Sabanete. Sí, el Maguat. El viejo Maguat. El Maguat. Otra anécdota muy importante, para la época que yo jugué pelota, él fue el primer manager mío cuando me puse yo el primer uniforme. Edison Pérez Cantor, tenía nené como 22 años, era nene. Sí. Jugaba en esa pelota infantil, que fue el primer nacional de béisbol criollito de Venezuela, que desfilamos de la Plaza Bolívar al estadio. Ahí jugaba Dubito Guedes, jugaba Don Bloque Lombard López, jugaba Caramelo Gamboa, jugaba Rubén Acosta, jugaba también Paco Jerez. Pues era una época muy bonita y muy brillante, porque estábamos nosotros creciendo y la mayoría veníamos de pueblitos. Era la época que después de la dictadura todos llegamos aquí a Barinas, porque el único sitio donde veníamos a estudiar era Los Leris. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos de Sabaneta, Libertad, Dolores, Nutria, Puerto Nutria, Brusual, de Barinita? Y era la época también, fue cuando llegó Encarnación Aponte, que prácticamente fue el que me enseñó a jugar béisbol y lidiar conmigo, porque era muy constante los juegos que se hacían en los pueblitos de Barinas. Todavía hay cuentos de los batazos que daba yo. Yo no es que fui ninguna estrella, pero todavía se oyen por ahí de los laberínticos batazos que daba yo en todos los pueblitos de Barinas. Por ejemplo, en Barinita, todo el mundo conoce el estadio Barinita, ¿verdad? En estos días encontré un gran amigo que todos lo conocen, que es Nelson Sánchez. Y el primer saludo que me dijo, coño, arepa, ese batazo que viste en Barinita no ha caído todavía. Y así fue en Libertad de Barinas. Habían 2 pitchers muy buenos para la época, que se llamaba Aragón y el zurdo Chelín. A esos 2 le di yo un par de horrores en un juego en Libertad de Barinas. Y en Veguita, Sabaneta y en Barranca, como lo mencionaron, no era agradable ganar, porque si ganábamos nos sacaban a piedra, ¿entiendes?
Y una anécdota también cuando Barinas iba a los zonales juveniles de béisbol a eliminarse con Lara, por ejemplo, una vez fuimos nosotros a eliminarnos con Lara que perdimos, pero lo que yo recuerdo mucho que fuimos en un 350 encerado, así era que íbamos nosotros para la época mía, que es la época de los finales de los 60, inicio de los 70, alineamos 6 zurdos, que todos ustedes lo conocen. El catcher era Juan López, uno que le decíamos Pollo Ronco, ¿se acuerdan? Yo ya la cargo. El pitcher era Joel Juárez, el patota, que era el terraplén. Primera base era Chávez, que era la primera base, y en los files habíamos 3. El zurdo Jorge Ramírez, mi persona, y el otro era el difunto Hugo Delgado, que también murió. Exacto, era una época muy maravillosa en esa época del béisbol, y crecimos y tuvimos la oportunidad de amar este deporte, como decían por ahí, que uno habla en términos peloteril. Claro, eso se lo debemos al que era dueño del Caracas, Cervecería Caracas, Yanesito, que era todo. Y de nosotros hay un gran amigo de nosotros que siempre, que todos lo conocen, que siempre se identifica así, que es el Lapo, el hermano de Vilma Franco. Ese es así. Bueno, bastante contento porque he visto personas que tenían medio siglo que no veía, pues, por ejemplo, Edison, a Celi también, y no, a ti te veo cada rato, estás perdido. Exacto, entonces, bueno, bastante contento de estas reuniones y que se mantengan. Eso es lo que nos llevamos, el compartir. Bueno, muchas gracias, pues. Los hermanos. Fíjense lo nostálgico que es esto, pero al mismo tiempo nos renueva la felicidad por hablar de un deporte que nos ha marcado tanto. No sé, pero atendiendo un poco la inquietud del coronel, yo recuerdo, por ejemplo, en Barinas hubo un momento en que el béisbol decayó mucho. ¿Pero por qué decayó? Porque comenzó una especie de fiebre por el softball. Y entonces los peloteros de Barinas, incluso de selecciones, comenzaron a jugar softball. Lo llamaban de pelota suave, que de suave no tiene nada ahorita. Y el béisbol comenzó a decaer. Yo conversaba mucho con Encarnación sobre eso. Incluso nos reuníamos en el estadio Cuatricentenario como para analizar un poco la situación. Pero era imposible. Y comenzaron los bates de aluminio y aquella fiebre. Yo recuerdo que estaba el director de deporte, era el doctor Cuevas, y en el estadio había un equipo de unos guantes que había dejado una compañía petrolera aquí en Barinas. Y con esos primeros guantes, el IAN de Barinas tenía un equipo. Y Tintán López era empleado del IAN. Y estaba el Pido Barazarte también ahí. Peña, que era el que jugaba softball también, pues. Entonces empezó esa fiebre del softball. Y el béisbol estaba opacado, pues. Y hasta que comienza otra vez a resurgir. Esa fue una de las razones para que el béisbol aquí cayó un poco. Y ahora que usted nombró la Creole, fundamentalmente la Creole se esmeró con el atletismo y con el fútbol. Fundamentalmente, de ahí salió aquella selección nacional de atletismo, Hortensio Fusil, toda esa gente salió de la Creole. Y hablando de la Creole, yo recuerdo que estando yo en Caracas, en la tribuna del Velódromo Teo Capriles, conocí a un jugador profesional de béisbol puertorriqueño de apellido Daviú. Y conversó conmigo un rato y me dijo: mira, Edison, ¿tú no estarías interesado en fundar en Barinas la Liga de Criollitos de Venezuela? Yo, pero bueno, me dijo: vamos a hacer una cosa, vámonos ya para la Creole. Y me fui con él y me presentó al doctor José del Vecchio, que era médico de la Creole, y fuimos a la sede de la Creole en Caracas. Y me habló también de los criollitos, que yo dije: yo me comprometo a fundar los criollitos en Barinas. Él me daba los uniformes para 4 o 5 equipos, me daba las pelotas, me daba todo. Y me ponía una condición: todo aquel peloterito que vaya a jugar con los criollitos tiene que, para ganarse la posición,
según las notas que sacara en la boleta. Muchachos que se leían mal en los estudios no podía jugar. Y los managers y los entrenadores generalmente eran los papás. O sea, había un núcleo bien interesante y que rompía con tantas cosas. Yo llego a Barinas y le planteo eso a Ramón II Petit, que era el director de educación. Aníbal Acosta, el papá del bombero Rubén. Si no te digo bombero, te vas a poner bravo. Bueno, y se entusiasmaron. Entonces hicimos una junta directiva presidida por el director de educación, que era II Petit. Entró Aníbal Acosta, Kiko Méndez, que jugaba mucho, le gustaba mucho el béisbol, el doctor Mateo, un pediatra, también entró en la directiva. Arnaldo Mateo. Y yo recuerdo que el doctor Del Vecchio nos invita a Caracas. Y entonces nosotros entrenábamos a los muchachos, pues yo fui el primer entrenador de los criollitos. Pero como fue creciendo el grupo de muchachos, yo hablé con Tintán para que se incorporara también. Porque el carácter mío no me ayudaba mucho. Entonces, ok, yo le dije, mira, Petit, vamos a dar una buena impresión en Caracas. A todos los peloteros los llevamos a un sastre. Le hicieron un pantalón a la medida. Me acuerdo de un pantalón gris. Un paltón a la medida. Un paltón de cuadritos grises. Camisa blanca y de manga larga y una corbata. Y le mandamos a hacer el distintivo en la solapa del paltón. Bueno, nos fuimos para Caracas. Cuando el doctor de Vecchio nos vio uniformado, empezó a llorar. Y nos dijo, nunca en mi vida me han impresionado tanto un equipo tan disciplinado y tan ordenado. Porque yo siempre he entendido el deporte, más o menos así como entusiasmado con la eurimia griega, de que el deporte no solamente es del batazo ni darle la patada a la pelota. Ahí va implícito una serie de sentimientos, de emociones, de compromiso, de solidaridad. Hay tantas cosas pues, implicadas en el hecho deportivo. Y el lenguaje también, que es muy libre en el campo en cualquier campo de deporte, también tratamos como de controlarlo un poco. Y hicimos el primer campeonato, donde estaba el grupo Guárico, que jugaba el arepero, y yo recuerdo que el bombero era más pequeño que ahora, era muy pequeñito, entonces los pitchers no lo podían pichar porque la zona de strike de él era muy precaria, muy estrecha. Entonces cuando él iba a batallar yo le decía, agáchate lo más que pueda porque vas a ser poblado todo el tiempo. Esa es una de las anécdotas. Y después nos trajimos un campeonato nacional para Barinas y campeonato junior. Y luego nos fuimos para un campeonato nacional en el año 66 en Falcón. Y yo recuerdo, bueno, ahí fue Orejita, el Chino Cook, Brigitte. Ajá, unos hermanos que jugaban muy bien en el field. Ajá. Montoya, y fue este que jugaba de tercera, el conejo que murió. Arturo, que jugaba de tercera base. Buenísimo. Bueno, ese grupo fue muy bueno. La madrina del campeonato fue la de Barinas. Y decidiendo el campeonato, se le fue un rolling por entre las piernas al segunda base, a uno que fue ingeniero de PDVSA, a Cucaracho. Se le fue el rolling y bueno, y todo el mundo llorando y nos vinimos. Allá sucedió algo interesante. Cuando nosotros nos veníamos, ya veníamos limpios. Y yo llamo desde Acarigua a Aníbal Acosta, le digo, mira Aníbal, estamos muy mal, hermano, no tenemos para un refresco, nada. Entonces el Tintán me ve muy preocupado y me dice, mira Nene, vamos a hacer una vaina. El Chino Q juega muy bien billar, porque yo lo enseñé. Yo también juego billar. Y no me acuerdo del otro que jugaba bien billar. Vamos a decirle a Papeo era el chofer del Oleri que cargaba el autobús. Y nos paramos por ahí en un restaurancito, una vaina ahí, vemos unos vegueritos jugando billar y ponemos a jugar billar y apostamos ahí pues. Se pusieron a jugar billar, todo el mundo tomó refresco, todo el mundo comió. Entonces yo llamo a Aníbal Acosta, le digo, coño Aníbal, vamos muy mal, ¿vale? Habla con el gobernador y nos esperan en la Plaza Bolívar, nosotros vamos para allá. Llegamos a la Plaza Bolívar, estaba Aníbal Acosta, pues Aníbal Acosta fue un apoyo no solamente al béisbol, a todo el deporte en Barinas, pero de una manera
especial. En esa época el IND tenía un presupuesto de 4.000 bolívares, nada más. En esa época incluso la gente de Arismendi venía al IND a buscar una pelota de béisbol para entrenar allá. Era más caro el viaje que comprar la pelota. Pero así era. Y entonces Pico Tapia le fiaba al IND y le fiaba, no me acuerdo quién más le fiaba. Y a veces él ponía plata de su bolsillo o me quitaba mi plata de mi bolsillo para comprarme una pelota para los muchachos o para ir para un campeonato nacional. Pues. Yo recuerdo, nosotros fuimos a un campeonato en el Zulia y yo hablé con una hermana mía para que pusiera el carro de ella y yo puse el carro mío para llevar peloteros para allá. Incluso, ustedes lo deben recordar, cuando llovía y se empantanaba el estadio de la Carolina, yo agarraba en mi Volkswagen, le amarraba un caucho atrás y empezaba a darle vuelta como para chequear y gasolina y fósforo que se secara esa vaina. Y Tintán López pelando Pascualino, aquel que fue catcher del Cardenales Lara, Pascualino Rodríguez, bueno, y Zenengo Ring, a ellos se les pagaba, y entonces a Machete y Charapo, bueno, no sé cómo que se llama, cortaban el monte a mano hasta el center field. Cuando llegaba al center field, ya el monte detrás del sol estaba creciendo otra vez. Bueno, así era el deporte antes. Pero era súper interesante. ¿Qué año? 65, 66. Los criollitos los fundamos aquí en el 65. Eso funcionó muy bien. Es más, a un campeonato de esos vino el doctor Del Vecchio. Se trajo un equipo del Estado Miranda para hacer el primer intercambio, el Estado Miranda con Barinas en infantil. Y coincidió con el general Mons, que era el director del IND a nivel nacional. Y nos reunimos en un barcito del Hotel Orense Sucre, que cae ¿se acuerdan? Que ahí en la esquinita de Lorena y más acá, en ese hotel. Y estaba el Guate Guedes como periodista. Existen fotos de todo eso. Y ahí comprometimos al general Mons para que hiciera otra etapa del Estadio La Carolina. Entonces yo me reuní con Rafael Carencio González y con otros diputados de la época para que aprobaran esa iniciativa de estimular conciencia para que se aprobara más dinero para esas labores que se iban a iniciar en el Estadio La Carolina. Entonces fue cuando se le hicieron las otras tribunas al Estadio La Carolina. Bueno, que hablen los otros. Una pequeña acotación, por favor. En relación con el fútbol y el béisbol, a mí me impresiona precisamente que el béisbol necesita para desarrollarlo mucho más organización que el mismo fútbol. En el sentido, tú lo estás explicando muy bien. Esa historia yo no la conocía, pero tú para jugar béisbol necesitas por lo menos 9 guantes, 2 pelotas y un bate. En cambio, fútbol, con cualquier pelota de trapo no se juega en un barrio. El fútbol, y 2 palos allá y 2 palos aquí para. O sea que ese es uno de los problemas, que cuando los extranjeros, especialmente los italianos aquí en Barinas, empezaron a estimular el fútbol, por razones obvias, porque lo que sabían era, aunque en Italia se juega béisbol también. Ellos empezaron a organizar fútbol y era muy fácil. Un short, Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el liceo empezando, año 59, 58, 59, el único que tenía guantes y pelota de Vito Coredia. El único. No jugaba nada, pero era el que tenía reales. El que tenía reales tenía un equipo completico con careta y chingala y 50 años. Y bueno, y entonces mi toco había que meterlo en algún lado, porque si no, no se podía jugar en el liceo. Ese era cuando estábamos en primer año de bachillerato. Entonces, lo pedía el Yuricoy, no me pedía el dueño de los guantes. Claro, inclusive hay un cuento muy bueno de el hermano de Trino Méndez. Tú nombraste a Kiko, pero Pepón era un gran aficionado al béisbol. Pepón, José Rafael se llama, ojalá te vivo todavía, se ve Oriente hace mucho tiempo. Murió.
Bueno, Pepón era compañero. Y un día llegó el gordo Concha, primo de, porque Vitoco le prestaba era a su primo, cuando no iba él. A Guillermo, que era el gordo, que tampoco jugaba nada, ¿no? Pero llevaba, llegó Guillermo con el bate, se metía todos los guantes y llegaba ya con todos los, todos los guantes metió en el bate. Y Pepón le dijo, gordo, ¿tú qué vas a jugar hoy? ¿Home o mascota? Coño, y se arrechó y se peló por el guante y le iba a dar un batazo allá. Porque... Pero el problema está ahí. Es que con cualquier pelota tú armas un equipo fuera. Una pelota. Fíjate a propósito de eso, que ya en las grandes ligas, en el calendario regular, ya están contemplando hacer juegos en Japón, juegos en México, Inglaterra, probablemente para Venezuela, pero para Europa se están metiendo porque, o sea, como para masificarlo mayormente, porque las empresas norteamericanas también se benefician mucho de ese espectáculo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y pido disculpas porque ingresé un poco tarde y había comenzado y me perdí. Creo que eran parte de esta gran asamblea. Felicito a los organizadores de esta asamblea de este acto y espero que no sea la última, que sigamos, porque yo soy uno de los interesados de este deporte que yo considero el deporte rey, el deporte que yo jugué toda mi vida. De verdad, profesor, yo no sé si usted se acuerda de mí, profesor Brito. Comenzamos jugando béisbol en el campo La Monja, donde está el colegio La Monja hoy. Íbamos y lo limpiábamos a machete y pala para jugar todo lo que... Para poder venir a pelear aquí en la playa. Había un equipo aquí con los Medina y los Briseños y bueno, esos eran dueños. Y veníamos para acá a pelear, no a pelear, a jugar béisbol. Barrio Obrero, Terraplén, Cadiagua y La Playa. Y La Playa, eran los 4 equipos. Para los que no me conocen, yo soy Otto Motilla. Alias. No, sin alias. Sin alias, no. Aquí la mayoría, bueno. De verdad que estoy muy contento de estar aquí, ver caras que yo tenía tiempo que no veía. Quedamos todavía ya de los años 50, 60, de esa época que yo considero brillante de nuestro béisbol aquí en Barinas, que dimos mucho por este estado con las uñas y con las manos. De verdad que estoy contento de verlos nuevamente. Quedamos poco de esa época. Yo diría Humberto Gómez, Celi Gómez, Carlos Haza, que yo recuerde, Mau, mi hermano querido Medina, La Cochina, el Gamo, que todos quedamos muy poco de esa época, ¿verdad? Zamurito, Gonzalo Hidalgo Piroco, Chirimoyo ya no está listo. Y de verdad que ya quedamos poco. Yo casi no salgo, la edad me tiene y una enfermedad, tengo Parkinson y casi no salgo y vine tarde porque supe tarde y tenía dificultad para venir. Yo ando manejando y ando lo que estoy solo con mi esposa, no tengo, los hijos míos no están aquí, están fuera y aquí ahí ando, pero hasta que Dios disponga de nosotros. Quiero felicitarte, Edison, yo sé que tú has sido un baluarte en este deporte. Te conozco de muchachos, que éramos un par de muchachos, ¿verdad? Con espíritu deportivo. Te felicito porque, y a Mariano Medina sé que tiene la mano metida aquí, Bachaco también. Sé que todos ustedes, y los felicito. Quiero que esto se repita. ¿Bachaco o Vilfrín? No, Bachaco. Era Bachaco, ya no es Bachaco, porque ya la vaina se tiñó el pelo y ahora se lo cambió. Mira, este tinte es importado. Sí, señor. No sé. También quiero decirle con lo que decía Celi Gómez. Yo fui con Celi Gómez a ese Nacional de Béisbol AA en Trujillo. Tenía 16 años de edad.
Me llevaron con permiso de la federación porque con eso los menores de edad no podíamos ir. Fui y llegamos y lamentablemente nos metieron esa noche a inaugurar con Trujillo un campeonato nacional AA. Celi Gómez era primera base, Piroco la segunda, Rastrillo era, yo no sé si se acuerdan de Rastrillo, el señor Stone, Tintana tercera base, y en los files sí verá que no recuerdo quién estaba. Y me tocó abrir ese juego a mí. El catcher era Ciro Fuenmayor. Y le dimos un batacazo. Nunca habíamos jugado de noche, como dice Celi. Aquí. Y nos tocó jugar de noche, abrir ahí. Y le ganamos, le gané el juego a Trujillo 2-0, le metí las 9 arepas. Ese día con 16 años. Bajó Patón Carrasquel, que estaba en el dogado allá narrando como en el quinto, sexto inning. ¿Dónde está el muchacho que está pichando? Cuando, no, si este es un niño. Pues ven acá, hijo, ¿quién es usted? Déjame acá como tío, usted tiene... porque esa vaina sonaba como un cañonazo, cacarazo que tiraba yo palón, Ciro con una esponja, porque dicen, yo no sé si sería verdad, que yo tenía muy buena velocidad, que tiraba durísimo y que no era... Entonces esa vaina se retumbaba ahí y ese fue el batacazo que le dimos a Trujillo, que nos metieron como de la Cenicienta para que nos ganaran el primer juego, el día inaugural, y ese estadio estaban a rebotar y le colgué las 9 arepas. Bueno, esa es una anécdota que tengo, y si Celi tiene las fotos ahí, hay de votar yo. Fue Pepe Gutiérrez también. Pepe Gutiérrez andaba también, que yo recuerde, en ese campeonato nacional en el año 58 creo que fue. Si mal no recuerdo, 57, 58. Fue ese campeonato nacional AA. Bueno, después estuve en Caracas y por ahí nombraron al Marcelino Daviú. Ese viejito me apreció mucho, lo conocí en Caracas, con Reinaldo Cordeiro. Yo jugué, estaba allá en Caracas y jugué pelota AA con una gloria del deporte del 41, que fue la primera base, Chucho Ramos. Tenía un equipo que se llamaba Maquinaria Mendoza, creo que era. Hace años, los años 60 y 61. Y me vieron pichar. Y me buscaron a José Antonio Casanova, que salía ese año el equipo La Guaira en el 61. Por primera vez salió La Guaira. Y vino Marcelino Daviú y Fernando Casanova aquí 3 veces oportunidades con 3 cheques diferentes para que yo firmara. Pero yo me había venido obstinado de Caracas y nunca me ha gustado Caracas y todavía nunca me ha gustado. Si logro no dormir una noche allá, para mí soy feliz. Yo varias veces fui a Caracas, me venía para Valencia en la tardecita y me iba en la madrugada otra vez. Porque no me ha gustado Caracas, lamentablemente, y por eso no jugué béisbol profesional. A lo mejor, quién sabe, no hubiera dado la talla tampoco, como están las vainas, o a lo mejor sí. ¿Qué sabemos? Ahí se lo dejo a todos ustedes. Y gracias a todos los que están aquí, mis amigos, los quiero y los aprecio mucho. Aspiro y espero que sigamos viendo, que Dios nos permita un tiempo más en esta vida para seguirnos disfrutando de nuestra mitad. La cual yo valoro mucho, mucho, mucho. Y usted sabe, Bachaco, como lo aprecio y lo quiero yo a ustedes desde que fuimos estudiantes del Liceo Leri. Así. Y a Mariano, mi gran amigo, que me buscaba siempre para que yo hacía equipo con Radio Barinas, El Comercio, para que yo le pichara con Mamá y yo. Gracias a todos ustedes por haberme permitido disertar un poco con ustedes. Gracias, lo aprecio y lo quiero mucho. Muchas gracias. Ya te lo paso. Mira, hablando de lo que está diciendo Otto y lo que hablábamos ahora de el ser testigo, que se multiplica el hecho por el número de los testigos. Yo fui alumno de Reinaldo Cordeiro durante 2 años. Y el modelo en primera base que nos llevaba era Chucho Ramos. Y había un Pantaleón Espinosa, que era el señor del Magallanes, que le decían Ponche León porque siempre se ponchaba. Y Samurito Berbecía, también lo teníamos de modelo ahí. Nicolás Berbecía. Entonces yo un día le digo a él, profesor, ¿quién es mejor entre Carrasquel y Luis Aparicio?
Me dijo, mira Colorado, él me dice a mí Colorado, mira Colorado, yo abro el juego con Carrasquel, pero en el quinto o sexto inning yo meto a Aparicio para asegurar. O sea, Carrasquel era más bate. Sí, era más bate que Aparicio. Y yo recuerdo que una vez, porque uno lo va pasando almohadilla por almohadilla, y lo que más me complicaba a mí era, bueno, si salió un batazo al center field, ¿para dónde coger la tercera base? O ¿para dónde coger el shortstop? ¿Para dónde agarrar este? Eso eran flechitas para allá y para acá, ¿no? Entonces me pone en tercera base y empieza con el fongo a darle duro. En esa época nos decía, entrenador de béisbol que no sepa utilizar el fongo para batear hacia arriba al catcher, no puede ser entrenador. Coño, ahí pasamos horas y horas dándole. Entonces él me sacó varios rolling y yo siempre tiraba mal la primera. En una de esas se disgustó. Mira, Colorado, ¿qué pasó, profesor? Mira, Colorado, ¿tú sabes cómo es la vaina? Te vas para el coño, Colorado, te vas para el coño. Y me sacó del campo, carajo. Bueno, para finalizar este conversatorio, voy a dejar aquí con ustedes al amigo. Gracias. Verdaderamente que cada jueves se hace sumamente interesante las actividades presentes en este recinto. Y hoy, de verdad, como dijo el compañero que me antecedió, también llegué tarde y realmente comulgo contigo que este punto deportivo hay que repetirlo nuevamente, porque es sumamente interesante realmente escuchar todas estas anécdotas, vivencias históricas que han presentado aquí en el podio. Y de la misma manera felicito a los compañeros que están aquí en el podio, ¿verdad?, por su disertación, por su experiencia, cada uno de ustedes. Anteriormente, el amigo Edgar se paró aquí, ¿verdad? Y ya por el tiempo, con el permiso de la audiencia, pero a todos nos debe de doler esto. Quiero compartir una pregunta contigo, Edgar, por favor, acércate. Edgar comentaba que tiene 71 años. Mira cómo está, parece un mazaguaro todavía el hombre. Gracias a Dios. Entonces, a nosotros los venezolanos, cuando tú tocaste el tema de las grandes ligas, nos duele mucho y nos compete mucho, ¿verdad? Y pido permiso a los exponentes para hacer esta pequeña pregunta aquí al amigo. Realmente uno ve los números de Miguel Cabrera, son unos números extraordinarios, unas estadísticas que realmente hasta los amigos en Francia, Messier, dicen cuando ven esos números. Vimos anoche el juego de Acuña, robándose 3 bases, algo impresionante, una velocidad, unas neuronas totalmente, hermano, de verdad que es una evolución total. Y por eso que, repito nuevamente, este tema deportivo hay que repetirlo, estoy de acuerdo contigo, porque los números lo dicen, la estadística lo dice en diferentes escenarios y diferentes décadas. Entonces, mi pregunta ya, cuando son las 12 ya de mediodía, hora del Manjares, para resumir, ¿qué le ha pasado a nuestro amigo venezolano Juan Benet, que nos ha castigado, ¿verdad?, en esa votación, en el Cooperstown, ¿verdad?, para llevar a Omar Vizquel, que es lo más cerca que tenemos, porque ya están los números cerquitas, igual del amigo Miguel, con David Concepción también? ¿Qué pasó? ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es, en el caso que tú lo dijiste, que tienes 71 años, estás totalmente lúcido, ves las grandes ligas? A mí es interesante siempre conocer las opiniones de las personas que manejan las estadísticas, que manejan los números, que manejan la cronología completa. Entonces, Edgar, me gustaría de mi parte, ¿verdad?, con el permiso de la audiencia, no puede decir uno que no es el tema, pero para mí sí, con el permiso de ustedes, escuchar tu opinión, me gustaría. Primero que nada, en el béisbol las comparaciones son odiosas. ¿Por qué? Sin duda alguna, tú has dicho un Hall de la Fama que se llama Miguel Cabrera, con unos numeritos de los 3.000 hits, 500 honrones y batía 300 y una triple corona. Ya eso es fijo, pues. Pero cuando vamos a comparar el pelotero de la famosa 5 herramientas, uno se pregunta, Miguel Cabrera no corría, no robaba base, no tenía un brazo, ¿entiendes? Entonces, ahí lo que prevalece en la Grande Liga es el que tenga fuerza, el que tiene jonrones y empuja carrera. Ahí están los sueldos. Por ejemplo, hay un pelotero que todos se preguntarán que por qué no se ha asomado para el Hall de la Fama, que para mí uno de el más completo, porque ya transitó toda la ruta, jugó los 16, 18 años. Acuña tiene todo, pero le falta transitar todavía, que se llama Bo Abreu. Bo Abreu tiene promedio, que buena cantidad de jonrones, todo. Porque la pregunta, y así es con el fútbol, con todos los deportes, por ejemplo, y las épocas también. Cuando yo empecé a ver béisbol, a informarme de béisbol, jugaban sin casco.
¿Quién va a jugar sin casco ahorita pichando al zurdo ese negro del cubano, el que le tiró un ron eso al sube? ¿Ah? Chamo. Nadie. Porque es peligroso, le vuelan los sesos de un solo hipotazo. Entonces, lo que te digo yo, es odioso comparar las cuestiones y es cuestión de gusto. Porque quién no duda que los dominicanos son extraordinarios peloteros también. Porque eso es lo que se ve en las redes ahorita. Preguntan que si los dominicanos, que si esto, que si lo otro. Lo de Juan Benet, perdón, lo de Juan Benet, lo que he oído yo, que por allá en el año de cuando sucedió la tragedia de Vargas, Omar Vizquel andaba por esos lados, ¿entiendes? Lo oí. Entonces dicen que Juan Benet le pidió a Vizquel para una entrevista. Y Vizquel le dijo, mira Juan, ahorita no son momentos para entrevistas. Y el hombre lo agarró personalmente y por ahí. Pero sin duda alguna, todito que vimos la carrera de Vizquel es un super pelotero. Primero jugó 24 años, todo el mundo no juega 24 años. Guante de oro, elegancia, el menos que ha cometido errores en la Grande Liga jugando más juegos. ¿Entiendes? Y Vizquel, que es lo que me da tristeza a mí cuando con Argenis Salazar cuando llegó al béisbol profesional. Es que lo de Argenis es un caso patético. Argenis Salazar llegó a Encarnación y lo sacó de la casa para completar el roster. Dice, Argenis jugaba en esa época, era fútbol. Entonces llegan a Argenis y lo ve Pompeyo Dalillo allá en Cumaná y lo firman. Llegó Padrón Paz y yo lo saqué del estadio universitario y vivió conmigo 3 años en Caracas cuando él debuta con los Expos en Montreal. Lo decía Aparicio, lo decían los mejores short de la época, que el mejor short que había en esa época, cuando estaba Guillén, estaba Polidor, estaba Pedrique, todo eso, era Argenis, pero Argenis no trabajó. Él venía hoy Argenis para acá, pero... creí que estaba Yarena. Él venía para acá hoy precisamente porque le interesaba el tema, pero hubiera sido bastante agrado, pero no trabajó, él dice que no trabajó. Venía para acá, para Barinas, y Encarnación lo buscaba. Entonces Vizquel llegaba a Caracas, se bajaba del avión, era a trabajar. Trabajó tanto que cuando jugaba Argenis, Vizquel era un bate de cambur. Y fíjate lo que aprendió Vizquel, aprendió a batear la zurda y tiró 2.700 y ese fue Vizquel. Mira, para irnos y completando algo de lo que decía el arepero, uno de los problemas para llegar al Hall de la Fama generalmente es haber sido parte de un equipo campeón de una serie mundial. Y Cabrera lo tiene en su primer año. Lo de las épocas en el deporte, es ocioso comparar una época con la otra. Recuerden el Baby Ruth, cuando se fue 6 años jugando con los Medias Rojas y después se fue para Nueva York. Antes, si el pelotero estrella del equipo bateaba mucho por el right field, entonces los estadios lo recortaban un poco por ese lado, porque el jonrón es quien llena el estadio. Entonces, a varios de esos peloteros les recortaban el estadio para que la bola se fuera. Porque el estadio en esa época, acuérdate de las medias negras, que ese caso enlutó al béisbol porque ellos apostaron a perder un campeonato. Eso fue una de las crisis más grandes del béisbol. Y otra cosa era que la línea de la tercera base o de la primera base estaba muy lejos de la tribuna. Entonces cualquier foul, cualquier lobo, era fácil que lo pudieran agarrar. Entonces ahora no, ahora está más cerca de la tribuna de las líneas que anteriormente. Entonces la gente antes tenía más chance ahora de tener más turnos al bate que anteriormente. O sea, por eso no se puede comparar una cosa con la otra. Por ejemplo, Baby Ruth decía, les preguntaban, ¿cuál es el mejor pelotero que tú has visto? Ty Cobb. Y cuando uno ve los récords de Ty Cobb, mira, esa vaina eso es espacial. Fíjate, cuando el béisbol comenzó en Estados Unidos, era con la mano pelada. No existían los guantes. Y la pelota era chiquitica, de tela o de goma. Y fue evolucionando. Entonces construyen el primer estadio cerrado en Filadelfia y empieza ya lo comercial, pues, y los sueldos a los peloteros. Y empiezan entonces a especular con leyendas. Esa leyenda de Baby Ruth. Mira, yo recuerdo cuando estaban renovando el estadio de Boston, creo, las autoridades vieron a un obrero
que estaba haciendo un hueco y estaba enterrando una camiseta del Boston. Y lo hicieron preso por eso. Fíjate dónde llegan las cosas. Eso es como en el fútbol en Argentina, el Boca Juniors, que Barrito conoce mucho eso. Ahí enterraban a jugadores de fútbol destacados, los enterraban ahí en el estadio. Yo visité ese estadio, por cierto, en Argentina, y me enteré de tantas cosas. Visité el museo también. La Bombonera. La Bombonera, sí. Bueno, hermanos, agradecido. Les recuerdo que esta actividad sale publicada por la página del amigo Manuel Vázquez, que se llama Ecos de la Memoria Barina, este evento que se hizo hoy. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. Ecos de la Memoria.